Seguimos en el foro. Pepe, te decía, estuvimos en la comunidad de Chapaí el viernes pasado viendo y también compartiendo con la comunidad lo que quedó de ese desmonte tan violento de parte de la comunidad, del territorio de la comunidad, y lo que eso significa, digamos, ¿no? Hay que decir, esta es una comunidad que está muy cerquita del casco urbano de San Ignacio y recibió, entre comillas, la presencia de las topadoras hace... Cuesta entender que sucedan estas cosas en todos los tiempos donde hay tanta lucha sobre esos temas, donde uno ve que hay un avasallamiento hacia los derechos de las comunidades originarias. Cuesta entender que todavía haya eso y que lo que hablábamos en el bloque anterior, haya un silencio profundo por parte de los que gobiernan, porque el que hizo esto, es alguien que pertenece al gobierno provincial. Y que además, esto que vos hablabas también, me parece que el profundo desconocimiento del derecho de las comunidades indígenas, que todavía sigue siendo parte inclusive de nuestra condición de periodistas, digamos, porque sí, al abordar la temática hay una cantidad de cuestiones que ni siquiera lo dimensionamos. Totalmente. Entonces también se hace difícil, cuando ellos nos cuentan, es como que no entendemos, digamos, sí, ¿no? Sí. Y no lo podemos contar. Sí. Por eso hoy está con nosotros y agradecemos a Itatí Brizuela, que vino desde la comunidad de Chapaí para contarnos un poco y también para ayudarnos a entender parte de lo que vamos a ver en un informe que hicimos. Así que Itatí, muchas gracias por venir. Bienvenida al foro. Buenas noches. Pero sería importante introducirnos un poco en el tema, escuchando y observando el informe que prepara la producción sobre este tema. Vamos a compartir entonces lo que trajimos de Chapaí el viernes pasado, una mirada un poco de ese territorio, que fue parte de ese territorio arrasado también por las topadoras. En mi comunidad viven 45 familias que oscilarían entre los 210 habitantes. Lamentablemente lo que sufrimos fue un atropello hacia la comunidad, no solo de la comunidad en la comunidad, sino un atropello hacia nuestra cultura, nuestras raíces, un atropello hacia nuestra madre, que es la naturaleza. Totalmente daño de todo tipo, ¿no? Moral, psicológico, como pueblo originario es muy profundo todos los daños, más allá que sean árboles, todo lo que es, pues nosotros dependemos de la naturaleza para sobrevivir en lo espiritual, enriquecer nuestro espíritu como ser. Es nuestra cultura, nosotros antes de hacer todo ese desastre pedimos permiso para tocar un solo arbolito, pero estos vinieron con todo a tumbar todo lo que había en su camino. Lamentablemente vinieron muy impulsivos, muy cobardemente, no querían hablar con nosotros, así que bueno, hicieron lo que hicieron y eso es muy lamentable. Con la comunidad pedimos dialogar bien abiertamente, estar de acuerdo a ambas partes, pero nunca se logró eso, inclusive al momento de venir nosotros le repetíamos que queríamos hablar, dialogar, negociar, pero ellos lamentablemente no nos quisieron escuchar y bueno, es lo que hicieron. Lo que anhelamos es frenar todo de por sí, buscar apoyo en todo lo que podamos, en todas las herramientas legales más que nada. Nosotros lo que más tememos es por ahí el riesgo a represalia más que nada. Por ahí a mí me toca con este tema viajar mucho, salir mucho de mi comunidad. Por ahí hay chicos, hay niñas que recurren mucho a la escuela que es en el centro. Por ahí cuando yo no esté o no esté alguna gente de mi comunidad por ahí, eso es lo que tememos, que vuelvan a entrar a la comunidad sin previo aviso y sin que nadie se dé cuenta. El gobernador mismo decía
que toda la ecología, que todo lo ecológico se debe estar priorizado en la agenda de ellos, pero lamentablemente viendo toda esta situación es como que no lo están cumplimentando, así que querría decirles que respeten las leyes existentes que están vigentes ahora para defender los recursos, ¿no? Como ellos dan prioridad a eso y bueno, tratar de que vean la realidad, que no están cumplimentando nada. Itatí, más allá de la situación geográfica que uno puede analizar, ¿no? Y que es este atropello que se dio, es bueno explicarle a la gente, porque también Damián explicaba ahí en la nota, para qué sirven los árboles, ¿no? Para la parte espiritual, para la parte medicinal, o sea que hay un daño mucho más de lo visual, ¿no? Sí, a nosotros como comunidad, como pueblo originario nos afectó mucho, porque de ese monte nosotros sacábamos nuestro recurso material para artesanía, para medicina, y en lo espiritual también nos afectó. O sea, yo decía, psicológicamente nos afectó mucho a todo, a los niños también. Así como yo decía, a mí me dolió tanto cuando vi que tiraban los árboles, la máquina arrasaban con todo. Así como decía Damián, cuando nosotros vamos a sacar un pedacito, una cáscara, un pedacito del árbol, nosotros pedimos permiso al guardián del árbol para que, por ejemplo, para que cure, por ejemplo, decimos, bueno, te vamos a sacar un pedacito, pero es por necesidad para que se cure un niño, por ejemplo. Y vinieron con la máquina, echaron, arrasaron con todo, como que no tenían vida. Para nosotros los árboles también tienen vida, así como nosotros los seres humanos, ellos sienten dolor como nosotros lo sentimos. Y eso es lo que yo quiero decir, el valor para nosotros es muy grande, no es hablar de recursos económicos, sino el valor de las plantas, de curar, de dar también, por ejemplo, los gajos secos que nos da fuego, es todo para nosotros, el monte es todo. Y además en una zona donde hay poco monte, porque veíamos, y es lo que nos decían, ¿no? Cada vez hay menos, y eso era como una reserva y un cuidado especial que tenían. Sí, era como el corazón de Chapay, más o menos, o sea, era el corazón de Chapay, o sea, yo decía, por ejemplo, mencionaba al Chiquito, por ejemplo, cuando hablaba de Efraín Espeche, que le estaba tratando con una medicina alternativa porque se quedaron sin ningún recurso, los padres sin recurso económico para conseguir ese medicamento. El chiquito nació con un problema, cardiopatía congénita, y también tenía problema respiratorio, distrés pulmonar, y le tuve que tratar con esas plantas que, bueno, lastimosamente se perdió todo. ¿Y ese chico pertenece a la comunidad? No, él pertenece a un barrio cercano nuestro, y le estaba ayudando. Eso es importante aclarar también, digamos que la experiencia, lo milenario, los saberes, ¿no? Los saberes que tienen ellos, no solamente reflejan en sus comunidades, sino que en otros sectores de los sectores blancos, ¿no? Además esto de lo alternativo, ¿no? Cuando la medicina es tan cara y es tan difícil de acceder, la posibilidad de que ustedes puedan acompañar esos tratamientos, digo. Sí, en aquel momento la mamá decía que salía 88.000 pesos, pero la semana pasada ya, bueno,
la gente de Derechos Humanos y bueno, la Cámara de Diputados. Gracias a ello también se va a conseguir la medicación. Sale 130.000 pesos. Se hizo el pedido, llega esta semana. Y Tati, este es un territorio, decíamos también charlando en otro momento, relevado en el marco de la Ley de Emergencia de Territorios Indígenas. Es decir, ustedes hicieron ese trabajo en el marco de esa ley, digamos, ¿no? Sí, nuestra comunidad fue relevada en 2008, primer comunidad relevada en el marco de la Ley 26.160. Cuenta con 188 hectáreas aproximadamente. Pero que no fueron todavía restituidas ni reconocidas formalmente, digamos, o sea, con el título de comunitario que se supone que deben tener. Sí, todavía no tenemos el título de propiedad, pero sí tenemos una carpeta técnica con un plano, o sea, y con derecho de posesión reconocida por el Estado Nacional. Ahora, Itatí, luego de esto, ¿qué? ¿Arrasaron con todo? ¿No hay otra alternativa? ¿Qué van a hacer? Y seguiremos hablando, o sea, no callaremos y seguiremos luchando hasta que nos escuchen, porque hasta ahora no sabemos qué va a pasar, porque hay denuncia contra el intendente, o sea, hay 5 causas abiertas y todavía no hay respuesta, ningún, o sea, juez llamaron a declarar y es un... Y hasta que sabemos poco la movilización también y la visibilización frenó ahora, digamos, ¿no? Sí, paró un poco, sí, pero todavía no sabemos qué va a pasar. Eso es lo que también nos hace pensar mucho a la comunidad, o sea, la gente de la comunidad, hasta a mi padre, que es ya un anciano, a él le preocupa mucho la situación de Chapay y también no solo de Chapay, también con lo que pasó con Cocuereí, la comunidad de Cocuereí, que fue quemada 5 casas, destruida totalmente, se quedaron sin nada, pero hasta ahora sin ninguna respuesta, o sea, que al intendente todavía no le llamaron a declarar. ¿Él en ningún momento se presentó para dialogar con ustedes? No, hasta ahora no se presentó. Además, todo lo que está ahí en juego también, ¿no? Esto que decimos, Pepe, son territorios que están reconocidos dentro de esta Ley de Emergencia de Territorios Indígenas, que se supone, además, territorios que tienen una protección legal especial, claro. Que de ninguna manera el intendente, que es un funcionario del Estado, debe desconocer, digamos, ¿no? Uno no puede decir, yo no conozco esta norma, por eso mando las topadoras a abrir el camino, digamos, ¿no? Que es lo que se planteó. Y Tati, ¿qué se supone que se va a hacer ahí en la zona o qué pretende el intendente instalar en esa zona? Se habló de parque industrial, de construir un parque industrial, pero también hay mucho que pensar ahí, porque tenemos un área, o sea, ellos tienen un área muy grande para construir otra parte. Para mí es un desalojo sistemático, porque al no tener el monte, o sea, lo que nos mantenían vivos, saben que siempre los guaraníes corren. Somos muy pacíficos, siempre fuimos pacíficos culturalmente. Cuando se acercaban a destruir a las comunidades o desmontaban el monte, siempre las comunidades corrían antes, pero ahora ya no tenemos un lugar para correr como antes, ya no nos queda monte en Misiones, por ejemplo. Ya no hay lugar como para desplazarnos todo el tiempo, ahora tenemos que luchar para estar manteniendo la comunidad. Queda... Sin palabra. La verdad que escucharlos de esta forma, explicar también tan claro, quedamos sin palabras porque
no se puede entender de que se obre tan irracionalmente, porque este es un acto irracional. Y además, en este marco, en el 2004 hablábamos fuera de aire con Itatí, que fue, creo que la última gran movilización de las comunidades que hicieron visible en la Plaza 9 de Julio, más de 70 días acampando en la plaza, la problemática de las comunidades, y en ese momento nos advertían de este genocidio silencioso y sistemático de las comunidades. Ya estaban advirtiendo. Estaban advirtiendo, y a pesar de eso, la sobrevivencia, digamos, los esfuerzos para sobrevivir todavía de las comunidades. Y lo otro, más duro, no tenemos más lugar donde ir. Sí, bueno, Itatí, seguramente vamos a volver a la zona, porque además, decías, es Chapaí, es Cocuereí, uno puede pensar Usurú, y podemos ir sumando, ¿no? Porque no son hechos aislados, lamentablemente. El hostigamiento sobre los territorios es sistemático, como vos decías. Sí. Así que... vamos a seguir tratando este tema, vamos a seguir preocupándonos por esto, porque en realidad, bueno, los deberían preocuparse un poco más también, ¿no? Y tenemos que formarnos, conocer. Acercarnos a la problemática también con otras herramientas, digamos. Así que gracias, Itatí. Gracias por venir, Itatí. Gracias a ustedes. Muy amable, ¿eh? Nos estamos despidiendo de este bloque. ¿Qué tenemos después? Cuando volvamos están con nosotros Roxana Rivas y Eduardo Paredes, decíamos la nueva defensa de Victoria Aguirre. ¿Y después? Y después cerramos con, nos están esperando ya desde tempranito, Laura de Camili y Miriam López para hablar un poco del reclamo de los trabajadores de la cultura en nuestra provincia. Nos quedan algunos minutos más del foro, quédese con nosotros, cosas importantes, interesantes, que usted tiene que palparlo, usted tiene que interiorizarse, dejando de lado los temas que a veces son tan fáciles de tratar y que no se tratan con la seriedad que corresponde. Bueno, nosotros queremos o tratamos de hacerlo. Ya volvemos.